Entonces hoy estamos a 21 de abril, bien, la primera clase después de la semana de parciales. Todavía no tengo las notas, espero de aquí al viernes enviárselas, enviarle la nota del taller y la del parcial, y el sábado pues hacer socialización de notas. Bien, yo tengo 5 grupos en la universidad y yo estoy de tiempo completo. Entonces, me falta solo este grupo, el de ecuaciones, que fue el último, presentó el examen también. Ya los demás grupos todos tienen sus notas. Entonces, un poco de paciencia y seguramente el viernes ya tendrán la nota. Si no es mañana, bien, pero me comprometo al viernes. Bien, entonces, el día sábado hablamos sobre las notas y sobre el parcial. Bien, las preguntas. Yo les envío a todos los estudiantes, bueno, yo hago observaciones por Teams y además de eso, del parcial, ¿no? Yo les envío esas observaciones y les envío el solucionario también. Entonces, de aquí al viernes tendrán todo eso. Porque tengo plazo hasta el sábado para subir notas. Bien, hasta el sábado está abierta la plataforma. Luego de eso ya no puedo hacer modificaciones. Entonces, a ver, nosotros nos dedicamos esta primera parte del curso a tratar sobre ecuaciones diferenciales de primer orden. Bien, que es cuando aparece una sola derivada, la primera derivada de la función incógnita. Y bueno, aprendimos algunas técnicas y vimos algunas aplicaciones, algunos modelos sencillos sobre eso. Entonces, permítame en un segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este segundo corte? Pues vamos a hablar sobre ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Listo? Entonces, miren, nosotros, este segundo corte consta solamente de 4 semanas de clase, mucho más, una semana menos que el primer corte que constaba de 5 semanas. Bien, entonces es más corto, tiene un mes nomás. Es decir, que aquí a un mes, más o menos del 18 al 22 de mayo, estamos en semana de parciales de nuevo. Y un mes pasa muy rápido, ¿no? Entonces son 4 semanitas de clase nomás. ¿Listo? Esta primera semana, estamos aquí el 19 al 24 de abril, la vamos a dedicar al estudio de ecuaciones diferenciales lineales, bien, de segundo orden. Ya veremos qué quiere decir eso de segundo orden. Y la próxima clase, perdón, la clase de la otra semana estudiaremos algún modelo usando estas ecuaciones de segundo orden. Y luego estudiamos las ecuaciones lineales, que primero hablamos del concepto de ecuaciones lineales homogéneas, de segundo orden, y luego de las no homogéneas. Bien. Entonces aquí, si ustedes ven el contenido programático, se programa un quiz para la próxima semana. Bien. Es decir, que este quiz puede ser el día sábado, veamos qué fecha podría ser. El día sábado 30 de abril, ¿sí? O no, el 30 de abril, el día sábado es un 1 de mayo, ¿no? Sí, para el 1 de mayo hay un quiz, ¿listo? Y bueno, ahí continuamos hablando sobre estos modelos y aplicaciones, pues, de estas ecuaciones de segundo orden, lineales. Bien. Y por último, a ver, después de este corte y esas aplicaciones, el último corte ya trata sobre la transformada de Laplace. Bien. Tiene una técnica que nos ayuda a resolver ecuaciones diferenciales de cualquier orden. Es decir, bajo ciertas condiciones, puede ser de tercer orden hasta de cuarto, de orden 4 también. Bien, la transformada de Laplace. Listo. Y ahí terminaríamos. Por la condición que tenemos actualmente de que las clases son virtuales, no existiría un proyecto de corte, ¿sí? Porque eso requiere un mayor trabajo, ¿sí? Que uno esté más en sintonía con ustedes. Entonces no hay un proyecto de corte, simplemente este proyecto de corte sería otra clase y un taller por ahí.
Bien. Entonces así son las cosas. Eso es lo que nos queda de este curso que vamos avanzando muy rápido, que el tiempo está pasando muy rápido. Bueno, ¿tiene alguna pregunta hasta ahí sobre lo que vamos a hacer este segundo corte? No, profe. Listo. Todos los que acaban de ingresar, todo el mundo ya escribió presente. Les comunico que el viernes estarán las notas listas. Bien. Que bueno, yo tengo 5 grupos y ya prácticamente solo me faltan ustedes. Es decir, ya ahí tengo grupos que ya está subir la nota a la plataforma. Ustedes quedaron de últimos por presentar el examen de último. Pero ya va a estar la nota. Y el sábado se socializa. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo último que nosotros vimos? ¿En qué nos enfocamos todo este primer corte? En ecuaciones diferenciales lineales o de primer orden de esta forma. Sí. Y no nos podía dar como una idea general a todos, saber cómo nos fue en el parcial y las notas. Antes de recibir las notas, Sí, o sea, como para nosotros tener como una idea de si nos fue bien o así como en el curso en general, no sé. pues, no sé, podría ser, ¿no? Pero más bien, ¿qué pregunta, qué ejercicio le parecería? Porque yo voy a hacer un solucionario, entonces ya hice la mitad del parcial, más de la mitad, solo que no lo he escaneado. Pero digamos que eso lo tengo reservado para el día sábado, ¿ya? Sin embargo, si usted tiene una curiosidad sobre el examen, aquí le estoy proyectando esta plataforma de Teams. Veamos, a ver, ¿dónde está cálculo de ecuaciones diferenciales? Acá. Es el único curso que tengo. No sé cuáles fueron los puntos más problemáticos. Pues, creo que no vale la pena dedicar tanto tiempo a un solucionario ahorita. Más No, bien pero atender algunas. yo como que preguntaba el segundo que usted ha calificado, que ha visto cómo nos ha ido a todos en el parcial, o sea, como para uno saber si más o menos, Ah, ya. Pues, a ver qué le digo. Yo todavía no he calificado esos exámenes. Bien, no he comenzado. Los dejé a ustedes de últimos. Entonces, todavía no he comenzado a calificar. Entonces, no podría decirle cómo veo el grupo. Bien. Por ejemplo, ¿qué puedo decir? Este punto A, prácticamente una pregunta del quiz, del primer quiz, ¿no? Algo muy sencillo. Dibujar esas curvas de nivel. Tal vez el método de Euler puede ser algo nuevo, ¿no? Este punto 2, ¿qué les pareció? Es un ejercicio de física, pero es simplemente usar ecuaciones diferenciales sencillas, ¿no? Primero ustedes usaban que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la aceleración, en este caso nos la dan aquí, menos 5.28. Es una ecuación diferencial muy sencilla. En ese caso nos está diciendo que la velocidad es igual a esta gravedad por t más una constante. Ustedes saben que la altura, la velocidad inicial es de 56, por lo tanto esa constante tiene que ser 56. Y luego usan la otra ecuación de aquí. Ustedes saben que la derivada de la posición con respecto al tiempo es velocidad. La velocidad ya la habían obtenido, que era menos 5.28 t más 56. Integraban ahí, obtenían la posición y todas esas funciones las evaluaban en el tiempo que nos dicen, 4.5. No sé, la verdad no podría decirle cómo les fue en general. Entonces, digamos que lo que ustedes esperaban que yo hiciera hoy se posterga para el sábado. ¿Listo? vale, profe. Mejor dejémoslo así porque yo ya estoy haciendo el solucionario y entonces ese día les proyecto ahí la solución y señalo nomás cómo se resolvía. Porque si me pongo a solucionar esto aquí nos demoramos por lo menos unos 40 minutos y ese tiempo nos sirve más bien para dedicarlo al tema nuevo. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas puntuales así, una curiosidad puntual, podemos seguir hablando aquí sobre el nuevo tema. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos el primer corte?
pues hablar sobre este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Fundamentalmente, ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Listo? Esto fue el primer corte. Que esas ecuaciones pueden tener esta forma, o tienen esta forma si uno las organiza, y' igual a f de xy. ¿Listo? Estudiamos dos métodos para resolverla, ¿no? Separación de variables. Eso fue el método más básico, que eso lo veo hasta en cálculo integral, ¿no? Y el otro método ya viene siendo lo último que se estudió, ¿no? Que era usar un factor integrante, ¿sí? Cuando la ecuación diferencial tenía esta forma ya, y' más, era una ecuación diferencial de primer orden lineal. Me decía por aquí un px por y igual a rx, que uno lograba organizarla de esta forma, ¿sí? Y de hecho estudiamos las ecuaciones de Bernoulli, que son un poco más complicado porque aquí por aquí aparece un y a la n o a la menos n, ¿no? Entonces se hace una reducción de esta ecuación así a una lineal y se resuelve también. Fueron los últimos dos puntos del parcial. Bien. Entonces el trabajo fue esto, ecuaciones lineales de primer grado. Resulta que en modelos físicos muchos problemas se plantean en términos de ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Qué es una ecuación diferencial de segundo orden? Donde ya aparece la segunda derivada de la función y. Ya aparece un y' aquí, un y2', perdón. ¿Sí? Y entonces ya y2' es igual, vamos a decirlo así, a una función que ya depende de xy y a su vez de y'. ¿Sí? Depende de la variable independiente de la propia función y de y'. ¿Sí? Este es el tipo de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Tienen esta estructura. ¿Listo? Un ejemplo de una ecuación de ese tipo. De hecho, en el parcial apareció una. Por ejemplo, la ecuación y', igual a menos y. ¿Sí? Es una ecuación de segundo orden. ¿Listo? En este caso, esta función que yo escribo aquí, que depende, entre comillas, de tres variables, x, y y', es simplemente menos y. ¿Sí? Habrán otras ecuaciones, claro. Bueno, esta también la podemos escribir. Creo que en el parcial se presentó fue así. y2' más y igual a 0. Entonces, estas son ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, porque aparece la segunda derivada de la función y. Segundo orden. ¿Sí? Entonces, nuestro enfoque ahorita va a ser tratar con estas ecuaciones. Bien. ¿En qué momento, cuándo puede aparecer una ecuación de segundo orden? Por ejemplo, en los casos de un fenómeno físico, como por ejemplo, si tenemos una barra aquí con un resorte, el sistema masa-resorte, ¿no? Tenemos aquí el resorte y aquí le colocamos un peso, una masa, y colocamos esto, lo extendemos y supongamos que no hay gravedad, no hay fricción, o sí hay gravedad, pero no hay una fricción fuerte ahí. Todo el movimiento que esto empieza a tener es hacia arriba y hacia abajo. Cuando el resorte se comprime, lo lanza la masa hacia abajo y cuando se expande hacia arriba. Entonces es un movimiento, es como un movimiento oscilatorio, ¿no? Le llaman armónico también. Todo este tipo de fenómenos, como por ejemplo, si nosotros calculamos el centro de masa de esta partícula, que es un punto, ¿sí? Creo que ustedes saben, se acuerdan un poco de cómo calcular el centro de masa de algún sólido, ¿no? Eso se ve en cálculo multivariable. Entonces nosotros podemos hacer el análisis de ese fenómeno que ocurre ahí cuando esa masa empieza a oscilar. Digamos que aquí es el punto de reposo, ¿sí? Y cuando ya empieza a oscilar, pues empieza a moverse ese puntico
que es el centro de masa hacia acá, luego sube y empieza a tener un fenómeno, listo, de oscilación. Entonces digamos que sea X de T, la ubicación en el instante de tiempo T de nuestra masa, ¿bien? Digamos que en el tiempo cero está en la posición cero, digamos que este es el cero aquí. Y en el instante de tiempo T está por acá, digamos que esto es, hacia acá están los positivos, por acá es 1, 2, 3, por acá es menos 1. Entonces, tenemos una función aquí que nos va a escribir el movimiento, nos va a decir la posición de esa masa en cada instante de tiempo, ¿sí? Ahora, si uno quiere modelar eso, ese fenómeno físico ahí sencillo, va a requerir, sí, requiere de una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sabemos nosotros? ¿Cuál es la segunda ley de Newton? Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, nosotros se puede probar, ¿no? Haciendo experimentos, que la fuerza que actúa sobre esta masa, la fuerza que le imprime el resorte en cada instante de tiempo, es proporcional a a la posición en que me encuentro. ¿Cómo así? Claro, si yo estoy por acá abajo, el resorte está más estirado hacia abajo, ¿no? Entonces la fuerza es mayor. ¿Listo? Entonces, por algún modelo físico, uno puede decir que esa fuerza es proporcional e inversa al movimiento de la partícula. Entonces, esa fuerza puede ser menos K por esa función X que está ahí, ¿sí? Menos K por X. Y, por ejemplo, la aceleración, nosotros podemos decir que es la segunda derivada de esta función. Entonces, esto aquí se puede escribir como la segunda derivada de X con respecto a T, ¿sí? Entonces, miren, y podemos asumir que en el instante de tiempo cero, la partícula está en reposo, en la posición cero, ¿sí? Entonces miren que para modelar este fenómeno de masa-resorte, de forma muy natural, usando la segunda ley de Newton, aparece una ecuación diferencial de segundo orden, ¿bien? Y yo la puedo escribir así también. La puedo escribir como x2', ¿sí? x2' por m más k por x, ¿sí? Igual a 0. Esta constante K aquí depende del resorte, ¿no? La constante de elasticidad del resorte, igual a 0. Bien. Entonces, miren, para analizar esa dinámica de ese movimiento armónico ahí, de forma natural aparece una ecuación ya de segundo orden, ¿sí? Y así muchos otros fenómenos se capturan su comportamiento, su dinámica, por medio de ecuaciones de segundo orden. Entonces, ese va a ser nuestro foco en este segundo corte. ¿Listo? Lo mismo que antes, estudiar métodos de solución, etc. Bien, preguntas hasta aquí. ¿Está todo bien? No, profe, todo bien. Listo. Entonces, en términos generales, una ecuación de segundo orden tiene esta forma, ¿sí? Depende de la variable independiente, porque aquí y2', es decir que y es una función que depende de x, ¿no? Una ecuación de segundo orden es así. Y bueno, ¿cuál es el concepto de solución? El concepto de solución es lo que ya sabemos, ¿no? Buscamos una función que cuando la reemplace allí satisfaga la ecuación. Por ejemplo, fijémonos en esa ecuación que tengo ahí de segundo orden. y2' igual a menos y. O que lo puedo escribir así también. Que esto es un punto del examen, ¿no? Yo les pregunté por qué, si esta ecuación diferencial de segundo orden tiene dos soluciones, ¿por qué eso no contradice el teorema de existencia de unicidad? ¿Y alguien sabe por qué? ¿Alguien lo hizo en el examen o no? Esa era una pregunta. Si ustedes, les va a proyectar el examen aquí.
Miren, dice aquí, valía un punto, ¿no? Dice, muestre que y igual a seno de x y y igual a 2 seno de x son soluciones distintas de esta ecuación diferencial y satisfacen además la misma condición inicial, que y evalúa en 0 es 0. Explique por qué no se contradice el teorema fundamental de existencia y unicidad. ¿Alguien sabe por qué? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿O los corché con esa? Bueno, por lo menos si Ah, probaron que era solución, aunque sea, pero tiene ahí no era punto. que podía tomar diferentes valores, algo así, es que no me acuerdo Profe, bien, yo he revisado. ¿me repite la pregunta, por favor? Es que no me alcancé a escuchar muy bien. Sí, que una pregunta del parcial dice así. Tengo esta ecuación diferencial de segundo orden aquí, y2' más y igual a 0. Y resulta que le estoy diciendo que demuestren que esa ecuación tiene dos soluciones distintas. O sea, seno de x y 2 seno de x. Son funciones diferentes, sí. Sin embargo, las dos satisfacen la misma condición inicial. Entonces, ¿que ¿por qué eso no contradice el teorema fundamental de existencia y unicidad? ¿Qué dice el teorema de existencia y unicidad? ¿O, o quién sabe la respuesta así rápidamente que nos diga? Profe, pues básicamente es uno al derivar bueno, las respuestas que nos están dando, al derivarlas y reemplazándolas en la ecuación que nos dan, pues nos debe dar igual a los dos lados. Ya. Bueno, pero entonces eso probaría que las funciones que yo les di es solución. Pero entonces el espíritu de la pregunta era por qué eso no contradice el teorema de existencia y unicidad. Recuerda que teníamos un teorema que dice que una ecuación diferencial de primer orden tiene una solución única dada una condición inicial bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, por qué esta ecuación, por qué esto no, esa pregunta cómo se responde? ¿Por qué no se contradice el teorema de existencia y unicidad? La respuesta es la siguiente. Era muy sencilla, era solamente un renglón, porque esta ecuación es de segundo orden y el teorema de existencia y unicidad está dado para ecuaciones de primer orden. Entonces, en este caso, como es de segundo orden, sí existen soluciones. De hecho, cualquier combinación lineal si yo conozco dos soluciones, cualquier combinación lineal de ellas también es solución. Profe, Como aclara Adriana Carolina Ortiz. ¿Sí? dice que también se podía escribir que porque una de ellas es combinación lineal de la otra o algo No, así. la respuesta, no, o sea, hay que entender la pregunta, ¿no? Mm, El teorema, cuando nosotros teníamos ecuaciones de primer grado y ponemos una condición inicial, esas ecuaciones tenían una solución única, ¿sí? Era solo una la solución, pero como esta es de segundo orden, aquí en este caso el teorema de existencia y unicidad no aplica. Revisemos el teorema de existencia y unicidad, a ver, veámoslo en el libro. Creo que los corché, ya vi, en esa pregunta. Bueno, cuando ustedes vieron cuando decía teorema de existencia y unicidad, seguramente ustedes buscaron el teorema. Voy a mirar el libro, ¿no? Es la ventaja de lo virtual, tienen el libro a la mano. Aunque si es presencial, yo también dejo el libro, siempre y cuando no moleste a nadie el departamento. Ah, no, ese teorema, ¿dónde está? Creo que ese está en el otro libro guía, ¿no? Ahorita me busco ese otro, el de Blanchard. Vamos a ver dónde está eso.
La sección 1.5, ya. Existencia de unicidad. Sí. Tenían ustedes que haber buscado, si no se acordaban de ese teorema, tenían que haber buscado para responder la pregunta. ¿Qué dice el teorema? Dice, supongo que usted tiene una ecuación diferencial de primer orden, ¿verdad? De y de t igual a f de t y. Nosotros usamos y' igual a f de x y, pero es lo mismo. Entonces, esta ecuación diferencial tiene solución única si esta función aquí es continua en la condición inicial que nos dieron y su derivada parcial también con respecto a y. Pero entonces, ¿por qué acá nos aplica el teorema de existencia de unicidad en la pregunta del parcial? Porque ese teorema está dado, se está presentando para ecuaciones de primer orden y estas de segundo orden. Entonces aquí el teorema no dice nada. O sea, esto no contradice el teorema, que esta ecuación tenga dos soluciones. ¿Sí? Porque esta es de segundo orden y el teorema no nos habla nada sobre ecuaciones diferenciales de segundo orden. Esa era la respuesta y ya. Bueno, entonces continuamos acá. ¿Listo? Entonces fíjense en esta ecuación que les apareció en el parcial. Fíjense que la función y igual a seno de x es solución, ¿sí? Porque la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Entonces la segunda derivada de esa función, y2', es igual a menos coseno de x. Perdón, a menos seno. Entonces si yo sumo y2' más y, eso da 0, entonces efectivamente esa función es solución. ¿Listo? Ahora, ¿existe otra solución? Sí, por ejemplo la función y igual a coseno de x. Es otra solución de esa ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué? Porque la derivada de coseno es menos seno y la derivada de menos seno es menos coseno. Entonces y2' es igual a menos coseno de x. Si yo sumo esas dos funciones me da 0. ¿Listo? Entonces también tenemos dos soluciones. ¿Sí? Seno de x y coseno de x, eso no contradice nada. El teorema de existencia de unicidad, repito, fue dado para ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, tenemos el concepto de solución. Buscamos una función que satisfaga la ecuación diferencial. Ahora, vamos aquí al libro guía de nuevo. Ah, no, este no es. Me perdió la página. Bueno, entonces estamos aquí. Bien. Entonces, empecemos hablando sobre las ecuaciones de segundo orden que vamos a tratar. ¿Listo? Porque ecuaciones de segundo orden hay una variedad muy amplia. Por ejemplo, fíjense en esta ecuación de segundo orden. Y2' más x por y' elevado a la 2, o sea, la segunda derivada elevada a la 2, más y igual a 0. Es una ecuación diferencial de segundo orden, sí. Sin embargo, esta ecuación que acabo de escribir aquí no es lineal. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir que una ecuación diferencial de segundo orden sea lineal? Entonces, que tiene la siguiente forma. Bien. Entonces, no vamos a tratar de solucionar todo este tipo de ecuaciones, son muy complicadas. No tenemos las herramientas. Entonces, vamos a restringir las ecuaciones por las que nos vamos a interesar. Entonces, así como estas tan feas y difíciles, no. Entonces, vamos a tratar solamente las que tienen la siguiente estructura. Son de la forma, aparece que las podemos organizar así, que quede y2' más una función aquí, bueno, veamos en el libro, qué letra usa. Px, qx, rx. Entonces, que quede aquí una función p que dependa de x, ¿sí? De la variable independiente, por y'. Entonces, mire que el y' no puede estar elevado al cuadrado ni nada de esas anomalías. ¿Sí? Más
una función q que dependa de x solamente por y, y acá en el lado derecho solamente algo que dependa de x, r de x, ¿sí? De todas las ecuaciones de segundo orden, solo nos vamos a enfocar en resolver o estudiar estas que están aquí, que tienen esta estructura, ¿sí? Que se denominan ecuaciones de segundo orden lineales. ¿Por qué lineales? Porque, por ejemplo, no aparece el y' al cuadrado, como la que acabo de colocar, o no aparece y al cuadrado, ni aparece esto aquí al cuadrado, que representan muchas dificultades. Bien, entonces esas son las que nos vamos a, ese tipo de ecuaciones diferenciales son las que vamos a tratar de segundo orden, las lineales. Bien, también se dicen lineales porque, por ejemplo, y' se ha multiplicado aquí por una función que depende solo de x. Y aquí y también, ¿sí? Entonces sobre estas vamos a trabajar. Ahora, digamos aquí el orden de ideas del libro. Trabajando sobre esas funciones que se denominan ecuaciones lineales de segundo orden lineales, vamos primero a enfocarnos en abordar este tipo de ecuaciones, las que son así. En lugar de estar igualadas aquí a r x, vamos a suponer que son igualadas a 0, o sea que queda y', y2', puedo escribirlo así, más p por y' más q por y igualado a 0, ¿sí? Entonces a esto se les denomina, cuando tenemos el igual a 0, cuando organizamos términos y me queda así, se les denomina ecuaciones diferenciales de segundo orden homogéneas, ¿sí? A esto le llamamos homogéneas. Entonces, por el momento nos vamos a interesar solo en este caso concreto de ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿sí? Homogéneas. Eso es lo que quiere decir esa palabra, que está igualada aquí a 0. Por ejemplo, esa ecuación diferencial que estábamos tratando hace un momento, que dice así, y2' más y igual a 0. Esta es una ecuación de segundo orden homogénea, ¿bien? Y es lineal también. ¿Quién sería P en este caso? ¿Quién sería Q? ¿Quién me dice? P, ¿quién sería? Q, ¿quién sería? Por ejemplo, en esta ecuación de segundo orden no aparece y', ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que P vale 0 en este caso. Aparece 1 por y, aquí es como si hubiese un 1. Entonces quiere decir que esta función Q, Qx, es la función constante 1, ¿sí? Y R, pues, es 0. Esta es una ecuación lineal homogénea, de segundo orden. ¿Listo? Entonces, sobre estas son las que vamos a trabajar el día de hoy. Ahora, estas ecuaciones diferenciales tienen una particularidad bastante interesante. Bien, que es lo que aparece aquí a continuación. Bueno, aquí el libro nos presenta otro tipo de ecuaciones. Miren, veamos los ejemplos de aquí el libro para no escribir. Por ejemplo, y2' más 25y igual a e a la menos x coseno de x. Esta es una ecuación lineal. ¿Es homogénea o no? ¿Qué dicen ustedes? Esta no es homogénea, porque no está No, igualada a 0 no, acá. no está igual a Eso, 0, sí. exacto. Por ejemplo, miren esta ecuación. Dice x por y2' más y' más x por y. Ella, así como está escrita, no tiene la forma. O sea, aparece así, miren. Permítame, yo voy a borrar todo esto. X por y2'. Creo que era más que. Más y' más x por y. Y' más x por y. Entonces, esta ecuación es de segundo orden porque aparece la segunda derivada de y, ¿sí?
pero no está organizada. Entonces organicémosla. ¿Organizarla de qué forma? De la forma y2' más p por y', que quede de la forma lineal que nosotros vamos a trabajar, más q por y igual a 0. ¿Sí? Entonces el y2' tiene que estar solito. Pues como tiene que estar solo ese x que está ahí, tenemos que quitarlo, ¿no? ¿Cómo lo quitamos? Fácil, miren. Tomamos esta ecuación aquí y dividimos entre x. Y aquí también. Entonces ese x distribuye cada término del numerador. Entonces x dividido x es 1. Entonces me da y2'. Más y' sobre x. Que lo puedo escribir como 1 sobre x por y'. Más y igual a 0. Entonces, en este caso, ya tiene la forma de una ecuación diferencial lineal, ¿bien? Y además es homogénea, con p igual a 1 sobre x y q igual a 1. ¿Sí? Entonces, esta es lineal homogénea. Listo, ahí tuvimos que organizar los términos. Entonces, veamos una particularidad que tienen este tipo de ecuaciones diferenciales y es la que vamos a mostrar a continuación. Bueno, antes de hablar de eso, miren, esta ecuación diferencial no es de segundo orden, pero no es lineal. Bien, porque mire, está el y' elevado al cuadrado. Eso no puede suceder. Ni y' puede estar elevado al cuadrado, ni y, listo, ni y2'. Entonces ya no serían lineales. Entonces, aquí aparece este principio, que se llama el principio de superposición. ¿Sí? ¿Y qué establece este principio? Y esto nos da una, digamos, una característica importante de estas ecuaciones diferenciales de segundo orden homogéneas, que nos habla sobre la riqueza, que una estructura muy rica tiene el conjunto solución de esas ecuaciones. Veamos en qué sentido es que es muy rica ese tipo de ecuaciones en términos de su solución. Entonces, el principio de superposición establece que si yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, homogénea, es decir, que sea así de esta forma que estoy escribiendo aquí, donde p y q son funciones que dependen de x. Entonces sucede lo siguiente. Si nosotros tenemos dos soluciones ya, las conocemos. Digamos, si usted conoce que y' es solución y también lo es, y1 y y2 también es solución. Entonces, fíjense que estas dos soluciones tenemos que suponer que no son soluciones proporcionales. Es decir, que, por ejemplo, son linealmente independientes. Enseguida veremos qué es eso. Por ejemplo, si la primera solución es seno de x y la segunda es 2 seno de x, pues las dos tienen seno de x. Entonces, la segunda es multiplicación por 2 de la primera. Entonces, no son linealmente independientes. Bien. Pero el hecho es que yo tengo dos soluciones. Yo puedo obtener una tercera solución, un y3, que va a ser simplemente multiplicar la primera solución por una constante C1 más la segunda solución por una constante C2. ¿Sí? Es decir, tomar la combinación lineal de las dos soluciones que ya conozco me da solución también. Bien, eso es una particularidad de estas ecuaciones de segundo orden.